De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín, de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Este año hemos coordinado, y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros, que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández, justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a 1, 2 o 3 años. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Muchas gracias. Por favor. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. Queremos que regresen los valores, y hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las dos entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. Yo soy maestro y no he tenido ningún alumno que haya hecho lo contrario. He encontrado alumnos que son empresarios, he encontrado a mis alumnos que sé que son emprendedores, y por ahí es el camino correcto. A diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos, y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden.
orden, las reglas se tienen que respetar. Y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza y lejos de tener un derecho constitucional, recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Por eso es importante manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. Ahí están las más de 200 obras inconclusas que no pudieron terminar, como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice que ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas: el programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria y mi pueblo muriéndose de hambre. En ese marco vamos a ver de qué manera estos programas sociales tenemos que implementar verdaderamente estos programas con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliar la pensión a partir de los años 60, pensión 60, ya no solamente a partir de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes en el escenario económico, social, cultural, que han carcomido el estómago, el bolsillo y el cerebro de las personas. Porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, y sobre todo le he venido a decir: no te corras, Pedro, no te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Ustedes sacarán sus conclusiones acerca de las propuestas expuestas en esta tarde y elijamos pues la mejor propuesta. Muchísimas gracias a la prensa nacional y extranjera. Muchísimas gracias a las rondas campesinas. Muchísimas gracias, amigos de Cajamarca, de Chota, Cutervo, Hualgayoc, Pambamarca, Celintín y los diferentes puntos del territorio nacional. Muchas gracias por